Ahora, eso no hace que Weber pierda su compromiso político, y eso es lo que lo va a acompañar sobre todo en los últimos años de su vida, que seguramente él no sabía que eran los últimos, ¿sí? Pero Weber se muere en el 20, y la verdad es que los 2 últimos años de su vida Weber está primero abocado a colaborar en el armado de este tratado de paz, y después abocado a, lo llaman también para ser uno de los miembros que redacta la nueva constitución, que se llama la Constitución de Weimar, que es la constitución de una nueva Alemania, porque piensen que Alemania, de lo que era antes de empezar la guerra, a lo que termina siendo cuando termina la guerra, Alemania pierde muchísimo territorio, o sea que tiene que refundar, digamos, su país, ¿sí? Y a Weber entonces lo llaman para que sea uno de los redactores de esa nueva constitución para ese nuevo país. ¿Qué está pensando Weber? Y esto lo vamos a ver más en las clases que siguen, digamos, pero para que vayan, digamos, imaginándose y entendiendo un poco algunas de las preocupaciones que vamos a ver en las próximas clases. Weber lo que ve, él es un liberal, está rodeado, digamos, le dijimos, ¿no? Su familia es una familia de empresarios textiles, vinculado a la política. Lo que él ve es que los amigos de su padre, digamos, ¿sí? Sus círculos, que son aquellos empresarios liberales, no se comprometen con la política, ¿sí? Y esto es un problema porque piensen que estamos en 1918, ¿sí? 1919, que acaba de pasar un añito antes, por ahí nomás, cerca, 1917. Revolución Rusa. La Revolución Rusa, ¿sí? Es decir, que de pronto, no digamos en medio de Europa porque quizás Rusia está medio de costado, digamos, pero ahí nomás, ¿sí? A unos kilómetros, de pronto el proyecto comunista que Marx había apenas formulado en términos teóricos, pucha, en Rusia se da. Entonces, si en Rusia es posible, ¿por qué no será posible en todo el resto de los países de Europa? Y de hecho lo veíamos en la clase pasada, en el caso de Gramsci. Gramsci es un tipo que se entusiasma cuando en Italia, en 1920, 1921, los obreros empiezan también a tomar las fábricas, ¿sí? Después vemos que en Italia eso no prospera y que lejos de que los obreros tomen las fábricas e impongan un sistema comunista, en Italia, ¿quién es el que llega? Mussolini, ¿sí? Y eso va a marcar toda la preocupación de Gramsci, porque ustedes tienen que imaginarse a Gramsci. Es difícil de escribir agarrándose la cabeza, pero uno tendría que pensar que Gramsci está escribiendo agarrándose la cabeza diciendo ¿qué hicimos mal? ¿Sí? ¿Qué pasó? Que en Italia, que parecía que se venía una revolución del tipo comunista, ¿sí? Tal como Marx había previsto, lejos de producirse esa revolución, los propios obreros fueron los que terminaron reclamando, bueno, no muchachos, volvamos a las fábricas, acá tenemos que respetar el señor patrón. Sí. La verdad que Mussolini también los reprimió mucho a los sindicatos, no les dejó protagonismo, directamente fue y los... Es cierto lo que dice el compañero, que dice Mussolini no le dejó espacio a los sindicatos, hubo represión, es cierto. Ahora, Mussolini, y eso es una pregunta que nos vamos a hacer con Gramsci, que nos vamos a hacer con Weber, tuvo altos grados también de consenso social. ¿Qué entendemos por consenso social? ¿Cómo? Apoyo, ¿sí? En principio, volviendo a Weber y a su vida, a Weber lo que le preocupa en estos últimos años de vida es que sus amigos liberales que tienen empresas están poco preocupados por el futuro político de Alemania y tienen al lado un país que acaba de convertirse al socialismo. Weber no quiere seguir ese camino, cree que un modelo socialista no es lo que le corresponde tener a Alemania, se compromete con política, de hecho incluso es candidato a la Asamblea Nacional, no es electo, ¿sí? Lamento comunicar, o sea, Weber no le va bien en política, pero digamos lo que está pensando en Weber es cómo generar un sistema democrático que a la vez genere apoyo. Y a él lo que le parece es que en el Parlamento, o el Parlamento es el Congreso, ¿no? Que en el Congreso es difícil. Yo cuando sancionan una ley, no sé, esta semana la ley de fertilización asistida, ¿vieron? Se sancionó. ¿A quién voy a aplaudir? Si no tengo un líder, ¿sí?
al cual ir a agradecerle y decir, este es el tipo que yo sigo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Alemania tenía un sistema parlamentario, es decir, no tenía una figura fuerte presidencial como tiene nuestro sistema. Entonces decía, en este sistema donde hay un montón, pero ninguno sobresale, es difícil generar apoyo político, es decir, este es mi líder. Y entonces Weber va a pensar cómo generar, y de hecho es parte de sus propuestas para esta constitución nueva de Weimar, un sistema político que, si bien siga teniendo un fuerte parlamento, permita el surgimiento de líderes. Después, y digo, vayan pensando en qué país estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál va a ser el líder que va a terminar surgiendo en Alemania? Hitler, ¿sí? Y eso Weber no lo llega a ver, creo yo, afortunadamente, porque tampoco vamos a decir bajo ningún concepto que Weber estaba pensando en ese tipo de liderazgo, ¿sí? Pero sí hay una parte que Weber se anticipó, se avivó, diríamos, que es Alemania necesita un liderazgo fuerte. Y el día que aparezca, bueno, ahí va a estar. Y en ese punto no le chingó. Ahora yo creo que Weber nunca estaba esperando un líder como terminó siendo Hitler. Bueno, cuestión Weber entonces, en sus últimos años le va bastante mal en política, contribuye a un tratado de paz que deja bastante mal parada a Alemania, se mete en política, no lo vota ni su familia, y en 1920 se muere de neumonía después de unos cuantos días que Marianne, siempre esposa solícita, nos cuenta que Weber delira, que Weber tiene fiebre, que Weber canta, que llama a un estudiante que tiene que venir a visitarlo, bueno, en fin, Weber fallece. Si tuviéramos entonces que pensar, es difícil englobar la obra, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Y esta es una. Y acá tenemos el otro, por ejemplo, que ustedes van a trabajar, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Difícil resumir, digamos, la obra de Weber, pero sin embargo podríamos pensar que hay tres grandes preocupaciones o tres grandes asuntos, ¿sí?, que preocupan en la obra de Weber. Por un lado, una discusión que podemos pensar más de corte metodológico, que es la discusión acerca de cuáles son las posibilidades, o podemos plantearlo en términos más negativos todavía. ¿Puede realmente la ciencia social conocer el mundo social, ¿sí? No el mundo físico, no el mundo biológico. Es decir, ¿es posible, como supuestamente dicen estos positivistas, conocer el mundo social como se conoce el mundo orgánico? Primera pregunta. Segunda preocupación, esto que veníamos señalando, una preocupación más de corte político por cómo consolidar ese Estado alemán que está atado con curitas, que es un Estado que acaba de desangrarse, de perder la mitad de su territorio, ¿sí? Cómo volver a hacer de eso un Estado, ¿sí? Y mucho más un Estado fuerte, porque Alemania supo ser un Estado fuerte. Y tercera pregunta, que es la que nos va a concentrar sobre todo la segunda parte de la clase, la que nos va a interesar trabajar, que es una discusión con, no diríamos con todo el marxismo, porque vamos a ver que Weber no es un anti-Marx, ¿sí? Para nada, y Weber aparte él mismo se encarga de decirlo, con lo cual, digo, si alguien les dijo algo de esto, pidan su dinero de vuelta, ¿sí? Porque muchas veces se dice, no, Weber, bueno, es Weber contra Marx, ¿sí? No, Weber él mismo se encarga de decir que no tiene ningún problema con Marx, sí, en todo caso, con lo que vamos a llamar el marxismo vulgar o un marxismo economicista. Después vamos a ver, pero ¿a qué son esto de economicista? Exacto, solamente centrado en la economía, ¿sí? Donde lo único importante parece ser la economía. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra lectura de Weber para que ustedes cuando vayan a la fotocopiadora sepan con qué se van a encontrar? Por un lado vamos a ver nosotros, me siento una vendedora de colectivo, ¿sí? Hoy se llevan la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en realidad no se llevan la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sino que se llevan la introducción que Weber hace en 1920, en 1920, ¿sí? Ya estoy medio Weber, ¿sí?
Sí, me agarra la neumonía en cualquier momento. Es una introducción que Weber hace en 1920, inclusive casi podemos pensar que es lo último nuevo que escribe Weber, ¿sí? Antes de morirse, donde en realidad lo que termina publicando son unos ensayos sobre la sociología de las religiones, donde incluye la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿se entendió? O sea que en realidad la ética protestante y el espíritu del capitalismo nunca fue publicado como un libro. Lo que teníamos eran unos ensayos que habían aparecido publicados en una revista que era el archivo, ¿sí? El archivo sociológico, y que entonces Weber después republica en 1920 con otra serie de trabajos y le hace la introducción, que es lo que nosotros vamos a leer, es la introducción. Y después vamos a leer de Economía y Sociedad. Economía y Sociedad está dividida en dos partes. Una primera que es la de la teoría de las categorías sociológicas y una segunda parte que es la economía y los órdenes y poderes sociales. De la primera parte nosotros vamos a leer cómo empieza, así empieza Economía y Sociedad. El orden, a una defensa de Weber, Marian tampoco es que tuvo que laburar tanto. Weber era un tipo bastante prolijo, que dejó todo bastante acomodado, y entonces esto de cuál es el orden, quién decidió, cómo se acomodaba semejante libraco, lo hace Marian, pero Weber ya había dejado todo bastante prolijito. Entonces vamos a leer cómo empieza Economía y Sociedad, que es con los conceptos sociológicos fundamentales, que con eso vamos a trabajar un poquito ahora. Y después también vamos a ver de esa primera parte lo que Weber llama los tipos de dominación, y después ya de la segunda parte lo que es las comunidades políticas. Esto para que ustedes tengan una idea de que Weber no escribió fotocopias que ustedes van a buscar a la fotocopiadora, sino que todo eso viene de acá y tiene un orden lógico, ¿sí? Porque uno va a sacar la fotocopia y dice capítulo 7, ¿sí? ¿Cómo capítulo 7? ¿Pero de dónde viene? ¿Sí? Bueno, viene todo esto de acá. Sobre esos tipos de dominación y sobre el tema de las comunidades políticas va a avanzar después Sebastián. Nos interesa ahora entonces sí meternos en esta pregunta que ¿es posible conocer los fenómenos sociales?